Inicia Entre, un programa de abogados, organización Manzano y Manzano. Una visión diferente donde se reflexionan, indagan y analizan los temas de interés general. Lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no. Muy buenos días a toda nuestra audiencia que nos sintonizan a nivel nacional e internacional por la cadena básica de Todelar con su emisora La Voz de Bogotá. Iniciamos una nueva emisión del programa Entre Líneas de Abogados Organización Manzano y Manzano, hoy 7 de marzo de 2020. Y también para decirle a nuestra amable audiencia que hoy es nuestro primer día sábado de nuestro programa, es decir, de los domingos pasamos al sábado. Y arrancamos entonces con los muy buenos días, Jorge Luis Villada. Buenos días, compañero Marco. Bueno, y muy pronto estará acompañándonos el compañero Jorge Enrique Cortés. Al comienzo del programa y de fondo, escuchamos la canción Mis Derechos de Mujer de Norma Elena Gadea. La razón es porque mañana, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. Porque mañana, 8 de marzo, es la Huelga Mundial de Mujeres. En uno de los puntos de la declaración del por qué llaman a la huelga mundial, se expresa lo siguiente, abro comillas: porque la codicia de las empresas de combustibles fósiles ha destruido el medio ambiente y los efectos del cambio climático también se sienten más profundamente en las mujeres. Es más probable que nos veamos desplazadas, que tengamos que viajar más lejos para buscar agua y que suframos los efectos sobre la salud del aumento de la salinidad causado por el aumento del nivel del mar. Cierro comillas. Norma Elena Gadea Avilés nació el 28 de diciembre de 1955 y es una cantante nicaragüense de música de protesta y vernácula popular, reconocida por su portentosa voz que la distingue en su estilo interpretativo de mucha fuerza vocal. Participó en la lucha de los jóvenes de su generación contra el dictador Anastasio Somoza, aflorando la herencia de su familia paterna que siempre fue acérrima opositora y crítica de la familia Somoza. Entre sus canciones podemos mencionar a Pajarita de la Paz y como intérprete a Mujer de Carne y Hueso, letra de Luis Enrique Mejía Godoy, y Flor de Pino, letra de Carlos Mejía Godoy. En homenaje a la lucha del general Augusto César Sandino y del pueblo nicaragüense. Esta última canción, Flor de Pino. Jorge Luis Villada, ¿por qué crees que no vino hoy a trabajar como presentadora de este programa la doctora Marcela Manzano Macías? Pues pienso que está en todo su derecho de tomarse su descanso y sobre todo ocuparse de la preparación
de lo que va a ser la gran jornada del día mañana a partir de las 2 de la tarde en la Plaza de Bolívar, donde se realizará el gran plantón de las mujeres colombianas contra todos los abusos a los derechos de las mujeres, contra el feminicidio y todas estas medidas gubernamentales en contra de los derechos y las prestaciones, no solamente de las mujeres, sino de los pensionados, de los trabajadores, pero tener en cuenta que las personas más golpeadas a través de los años han sido las mujeres, además de los niños, han sido las mujeres en sus derechos laborales y en sus derechos civiles, políticos y humanos. Por lo tanto, es justo que ella esté ocupada hoy sobre el tema de la preparación de la gran toma para el día de mañana en la Plaza de Bolívar, donde las invitamos a que se hagan presentes el día de mañana. Yo creo que Marcela se tomó muy en serio la huelga mundial de mujeres y desde hoy inició el paro. ¿Tú qué crees, Jorge Cortés? ¿Por qué Marcela no vino hoy? Bueno, pues Marcela está efectivamente ejerciendo su derecho, porque las mujeres en todo el mundo, en conmemoración al día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, han decidido parar, y creo que lo que hace Marcela lo hace dentro de su justo derecho. Muy bien, continuamos. Adelante. En contra de la mujer, la respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad, que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz. Atención. Abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada continúa reclamando retroactividad en cesantías a docentes vinculados en propiedad entre 1990 a 1996 y que tengan tiempos en cualquier modalidad antes del 31 de diciembre de 1989. Revisión pensión invalidez por enfermedad profesional o accidente de trabajo para docentes provisionales y del decreto 1278 del 2002 que les aplicaron ley 100 de 1993. Pensión de sobrevivientes si les fue negada o concedida solo por 5 años. Pensión gracia si les fue negada por cualquier causa. Compatibilidad entre pensión de jubilación del sector público y pensión de vejez del sector privado. Revisión pensión jubilación o invalidez. Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310. Oficina 401. Teléfono 342-3150. 342-3150, Bogotá. ¿Está cansado de pagar su casa o apartamento? ¿Le gustaría pagar en menos tiempo su crédito hipotecario? ¿Quiere ahorrar tiempo en intereses? Esta información es de su interés. Para todas las personas que estén pagando su casa o apartamento, reclamamos para usted los beneficios que otorga la Ley de Vivienda. Somos sus Finanzas SAS, una compañía especializada en disminuir el tiempo de su crédito de vivienda. Aliados estratégicos de Abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada. Hoy les tenemos a todos una excelente noticia. Sea usted uno de los beneficiarios de esta alianza. Llame ya y obtenga el análisis financiero de su crédito hipotecario o leasing habitacional totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. Así que llame ya. Comuníquese con nosotros a través de Abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada al 342-3150, 342-3150 en Bogotá. Y sea usted uno de los muchos beneficiarios que ya existen en Colombia. Acontecer social. Se encuentra en la línea el señor Víctor Manuel Daza, quien continuará con la cuarta entrega sobre el tema control social en los servicios domiciliarios. Muy buenos días, Víctor Daza. Buenos días al equipo de trabajo de la Organización Manzano y Manzano, responsable de realizar este programa. A don Chiqui en el Control Master y a todas y todos los oyentes. En este primer sábado de marzo quiero continuar con la ilustración sobre control social en los servicios públicos domiciliarios.
Comienzo este programa con 3 afirmaciones. Primera, los servicios públicos domiciliarios son necesarios desde antes del nacimiento hasta después de la muerte. Así las cosas, todos los individuos, hombres y mujeres, somos afectados por su prestación o su falta. Segunda, no hay peor servicio que el que no se presta. Hay cientos de municipios en Colombia que carecen de agua potable y por supuesto de otros servicios públicos domiciliarios. Tercera, lo primero que hace el usuario, suscriptor o suscriptor potencial cuando le llega la factura de un servicio público es mirar cuánto es el valor total y apresurarse a conseguir la plata para pagar, para que no le corten el servicio. Todos los usuarios, suscriptores o suscriptores potenciales, somos ciudadanos y por tanto todos tenemos derechos y deberes establecidos por la Constitución. Además, los usuarios, suscriptores y suscriptores potenciales tenemos unos derechos y unos deberes con las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios así. Primero, cualquier persona capaz de contratar que habite o utilice de modo permanente un inmueble en calidad de propietario, arrendatario o poseedor tendrá derecho a recibir los servicios públicos domiciliarios al hacerse parte de un contrato de servicios públicos. Segundo, el usuario, suscriptor o suscriptor potencial tiene derecho a la prestación continua de un servicio de buena calidad. Prestación continua quiere decir que el suministro, agua, gas o electricidad está disponible durante las 24 horas del día, que el alcantarillado esté en buen estado para las aguas servidas y que en aseo, el barrido, la recolección, el transporte y otras actividades se realicen de acuerdo a programación. Tercero, ser informado adecuadamente por las empresas sobre las condiciones uniformes del contrato, costos, tarifas, suspensiones, mantenimiento y reparaciones, frecuencias y todo lo relacionado con la prestación del servicio. 4. Tiene derecho a recibir indemnización por servicios no prestados y perjuicios ocasionados por fallas técnicas, carencia en mantenimiento, saltos de voltaje y otras, según los procedimientos establecidos. 5. A que se le restablezca el servicio una vez solucionados los motivos que originaron la suspensión. 6. A que se mide el consumo por medio de los contadores y si hay cambios tecnológicos que mejoren la medición, procurar el cambio. Si por alguna razón no se puede hacer la medición, se puede hacer por comparación con otros consumidores o recurrir al promedio de consumos anteriores. 7. A que se les pida una factura que especifique la identificación del usuario y del inmueble, el periodo de tiempo en que se causó el consumo, el valor del cargo fijo, el número de unidades consumidas, el valor de la unidad y los costos asociados a la tarifa. Hay que dejar claro que la propiedad de las redes, equipos y elementos que integran una acometida externa será de quien los hubiere pagado, si no fueren inmuebles por adhesión. Quiere decir que son de propiedad de la empresa de servicios prestadora de servicios públicos domiciliarios. La empresa puede hacer mantenimiento o reposición que sean necesarios para garantizar el servicio. Y otro es que las empresas no podrán disponer de las conexiones cuando fueren de propiedad de los suscriptores o usuarios sin el consentimiento de ellos, pero esto no impide que se apliquen los procedimientos para imponer a los propietarios las servidumbres o la expropiación en los casos y condiciones previstos en la ley. Esto quiere decir que el contador hacia afuera, en la mayoría de los casos, las redes e instalaciones son de las empresas prestadoras y del contador hacia adentro de la vivienda, incluido el contador, las instalaciones pertenecen al propietario de la vivienda. Dentro de los deberes de los usuarios están la de dar un uso adecuado al servicio que recibe, no desperdiciar, denunciar las fallas del servicio,
no cometer fraudes y denunciar ante la empresa a quien lo hiciere y pagar oportunamente los valores del servicio. Hay un derecho que será motivo de otra reflexión y es el derecho humano al agua y al saneamiento básico, consagrado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en julio de 2010. Algunos puntos se me han quedado en el tintero, pero la intención es que se generen preguntas y las y los oyentes traten de responderlas en un ejercicio de autoaprendizaje, recurriendo a la Constitución, las leyes 142 y 143 de 1994 y otras disposiciones. Hay además otros temas relacionados que se pueden seguir tratando, como la estratificación, la privatización y la participación, para tratar de descifrar ese complejo mundo de los servicios públicos domiciliarios. Por último, no sobra invitarlos a participar en el paro nacional del 25 de marzo. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su atención y que pasen un buen fin de semana. Agradecemos al señor Víctor Manuel Daza por sus valiosos aportes en el tema control social en los servicios domiciliarios y por supuesto que sí, seguiremos entonces teniendo en cuenta las observaciones y de pronto las preguntas que quieran hacer nuestros radioescuchas en próximos programas. Habíamos dicho que viene ahora una intervención, ya va a... Chiquis, continuamos adelante con... Por favor, con la cortina. Están escuchando Entre Líneas. Acontecer sindical. Bueno, habíamos dicho, y ahora cuando estábamos al inicio del programa, del por qué la doctora Marcela Manzano como presentadora de este programa no había venido hoy. Pues bien, ya disertamos algún poco sobre el tema. Por eso es que se encuentra en la línea la compañera María Cristina Orozco Lugo, directiva de la Junta Central de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Cundinamarca, ADED, para hablarnos del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. Buenos días, compañera María Cristina Orozco. Muy buenos días a todos los oyentes de Entre Líneas y por supuesto un saludo especial a Organización Manzano y Manzano, al doctor Marco, Marcela, doctor Sergio Manzano por este importante espacio para el magisterio y las comunidades educativas. Soy María Cristina Orozco Lugo, directiva de la Asociación de Educadores de Cundinamarca. ¿Por qué conmemoramos las mujeres del mundo el 8 de marzo? Bueno, esta no es una fecha para celebrar ni para hacerle el juego al mundo del mercado como sucede con casi todas las fechas en estos tiempos neoliberales. Esta es conmemorativa, es decir, trae a la memoria la trágica historia del 8 de marzo de 1857, cuando cientos de mujeres de una fábrica de textiles de Nueva York salieron a marchar en contra de los bajos salarios, contra la extensa jornada laboral y el fin del trabajo infantil bajo el lema Pan y Rosas. Esa jornada terminó de manera sangrienta por la brutalidad con la que la policía dispersó la marcha. El capítulo más cruento de la lucha por los derechos de la mujer se produjo el 25 de marzo de 1911, cuando se incendió la fábrica de camisas de Nueva York y murieron 123 mujeres y un buen número de hombres. La mayoría eran jóvenes inmigrantes entre 14 y 23 años. Las trabajadoras y sus compañeros no pudieron escapar porque era costumbre cerrar todas las puertas de la fábrica para evitar robos. En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas realizada en Copenhague, Dinamarca, y con la asistencia de muchas mujeres de 17 países, se decidió proclamar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Detrás de la propuesta estaban mujeres como Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo. No fijaron una fecha concreta, pero sí el mes de marzo. Así es que en 1975 la ONU oficializó la fecha del 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Esta conmemoración de las mujeres en el mundo se realiza tradicionalmente con grandes movilizaciones, reclamando para las mujeres
por temas como el derecho al voto, acceso a cargos públicos, a la formación profesional y la no discriminación laboral. A la par, las mujeres siempre hemos manifestado el rechazo a las guerras y propugnado por equidad y justicia social. Esa ardua lucha por la conquista de los derechos que como seres humanos merecemos las mujeres ha estado lleno de dolor. A lo largo de la historia, muchas mujeres en su lucha han sido asesinadas cobardemente, pero además invisibilizadas, calladas y humilladas por reclamar el lugar que merecemos en una sociedad capitalista y extremadamente patriarcal. Gracias a esas mujeres que nos han antecedido y a las que día a día resistimos la opresión, hoy en la mayoría de países la Constitución política reconoce nuestra ciudadanía con igualdad de derechos, aunque en la praxis cotidiana no es tan real. Hay muchas formas y espacios en los que se pretende perpetuar de manera expresa o soterrada la discriminación, el acoso y el maltrato en todas sus formas, como si fuera algo natural. En el hogar, el trabajo, la escuela, la calle, y ni qué decir de los espacios de participación política. Como si fuera poco, los feminicidios en Colombia han alcanzado cifras escandalosas, pese a que se ha promulgado leyes como la 1257 de 2008, la violencia de género sigue siendo noticia vergonzante. Remontándonos en la historia encontramos, por ejemplo, a Hipatía de Alejandría, una gran matemática quien levantó la voz para explicar sus teorías. ¿Una mujer se atrevía a hablar en público? Semejante atrevimiento se pagaría con la muerte. Eran los años 400 después de Cristo. La arrastraron y la callaron. Durante la Revolución Francesa, Olympia de Gauss y sus compañeras salieron de sus círculos intelectuales femeninos a reclamar derechos de ciudadanas. Cuando se convirtieron en opositoras políticas, haciendo oír públicamente su palabra, fueron un peligro. La libertad, fraternidad e igualdad no era para las mujeres, y menos para aquellas que levantaban la voz. Olympia fue callada en la guillotina. Las mujeres de nuestro continente también padecieron y padecemos la exclusión y la violencia. Ejemplo de ello, Micaela Bastidas, la estratega militar peruana contra los españoles, no pudo gritar el horror de ver a sus hijos asesinados y la prisión y tortura de su esposo Tupac Amaru. La callaron en la horca. Berta Cáceres, líder indígena de Honduras, luchadora por los derechos ambientales y culturales de su pueblo, fue asesinada cuando su voz se alzó y resonó por el planeta. Feminicidio político, 2 balazos la silenciaron. En nuestro país, desde Manuela Beltrán, Policarpa Salabarrieta hasta María Cano en el siglo XX, por citar solo algunas, pues la mayoría son anónimas y ni la historia las ha reconocido. Ellas fueron encarceladas, torturadas y asesinadas por pedir justicia. En lo que va del siglo XXI, casos sonados y crueles, como el de Rosa Elvira Celi, que se convirtió en un símbolo en contra de la violencia contra la mujer y que generó la ley de feminicidio. Pero esta lamentable situación contra las mujeres no para y continúa incrementándose en todo el territorio de manera preocupante. En los últimos meses, en nuestra bella patria, crímenes como los de María del Pilar Hurtado, una mujer de 34 años y madre de 4 hijos, quien ejercía su liderazgo para buscar la legalización de unos predios en Los Robles, Córdoba, conmovió al país. Maritza Isabel Quirós, una mujer rural de 60 años y reclamante de tierras despojadas por el paramilitarismo, fue asesinada en su vivienda. Igual suerte corrió la médica de 45 años Sonia Rosero González, precandidata a la alcaldía de Puerto Asís Putumayo y líder de una campaña de no violencia contra la mujer en su departamento. Le dispararon mientras estaba en la entidad de salud donde trabajaba. Solo algunas de una larga lista. El magisterio, representado en algo más del 70% por mujeres, no ha sido ajeno a la tragedia. Algunos nombres como el de Liliana Astrid Ramírez, maestra y líder sindical, quien trabajaba en la institución técnica San Miguel en una aldea del municipio de Coyaima, Tolima. En Remedios, Antioquia, la profesora Janet del Socorro Vélez, y en Arauca, Sandra Mayerly Vaquero. Son datos recientes. Conmemoramos el 8 de marzo a nivel internacional porque nuestras voces no pueden seguir siendo secuestradas por el miedo, el acoso, el acceso carnal violento ni el crimen. Este 8 de marzo, unidas rechazamos toda forma de agresión contra las niñas y las mujeres.
Esta es una fecha muy importante precisamente por la connotación histórica y reivindicativa para las mujeres y para los hombres que entienden y comparten nuestra justa reclamación. Por eso, ni una menos, vivas nos queremos. Que viva el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Agradecemos la participación de la compañera María Cristina Orozco Lugo en darnos a comprender aún más en qué consiste el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres y el por qué se celebra el 8 de marzo. Están escuchando Entre Líneas. Acontecer sindical. Como lo anunciamos al comienzo del programa, está con nosotros el señor Jorge Enrique Cortés Navarrete, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. A continuación nos dará el informe acerca de los avances y tareas de la CUT y del Comité Nacional de Paro. Compañero Jorge Cortés, como decíamos en las asambleas, tiene el uso de la palabra, pero antes, díganos, o más bien cuál es su experiencia con este programa, que del domingo, que lo veníamos transmitiendo desde el año anterior, pasamos hoy, al día sábado. Muy buenos días a todos y a todas. Me voy a saltar la pregunta porque yo quiero felicitar hoy a las mujeres por ese derroche de energía, por ese compromiso social y por toda la contribución que le han dado a la humanidad para el desarrollo. Por esa razón, destacamos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Con eso quería iniciar, pero bueno, pasar al sábado se me hace supremamente importante por varias razones. Uno, porque el domingo nos queda libre. Y dos, porque este horario es muy importante para los maestros. Hay muchos programas de aquí en adelante que enganchan. Y los maestros vienen enganchados. Me parece que ha sido un acierto el cambio de horario. Y creo que... De día. Para hoy. Sí, el cambio de día. Cambio de día, sí, cambio de día, correcto. Cambio de día en La Voz de Bogotá, pero del domingo pasar al sábado se me hace que es más pertinente. Pero bueno, eso, doctores, tiene la Santa Madre Iglesia. En relación con el trabajo que venimos desarrollando desde la CUT, pues queremos decirle que el Comité Nacional de Paro ha venido desarrollando reuniones y bueno, los sectores que conforman el Comité de Paro, los de la Concha de la Nacional y los de CAFAM, que llamamos, unos que son proclives a las reuniones asamblearias y otros a las delegatarias, pues se han venido reuniendo y han llegado a acuerdos. Primero ya asistieron a la reunión con el gobierno, a la última que citó, pero que pues el gobierno sigue empecinado en decir que va a hablar, pero no a negociar. Entonces eso es lo primero que tenemos que dejarle claro a la opinión pública, que el gobierno no ha querido sentarse a negociar ninguno de los 104 puntos que se presentaron en el pliego de peticiones, que tiene 13 ejes que tienen que ver con la problemática de la vida nacional. El segundo aspecto es que hay un acuerdo para el desarrollo de actividades y entonces tenemos las actividades de marzo como fundamentales. El 8 de marzo estamos invitando a todos los bogotanos y en el país, en todas las capitales, a celebrar, a conmemorar el 8 de marzo con grandes acciones. Estamos esperando que nos acompañen el domingo, mañana a las 2 de la tarde en la Plaza de Bolívar, donde hay un acto muy especial para conmemorar el 8 de marzo, Día de la Mujer. Están todos los bogotanos invitados. Hay artistas, hay charlas, en fin, hay una serie de actividades allí en la Plaza de Bolívar. El 16 de marzo tenemos la defensa del agua, la defensa de los páramos.
Eso es una actividad que se viene desarrollando desde los Santanderes, la cuestión del páramo de Santurbán, que es la defensa del agua, es la defensa de la vida. Y para el 25 de marzo venimos desarrollando un trabajo en todo el país que contempla, por supuesto, las dos tareas anteriores, pero la del 25 de marzo que se convierte, digamos, que en la tarea central. Los 21 integrantes de la Central Unitaria de Trabajadores estamos desplegados por todo el país, tratando de articular y contribuir en la organización de las actividades a desarrollar el 25 de marzo y bueno, posiblemente las actividades que se van a desarrollar de ahí en adelante por acciones que tienen que ver con los trabajadores en defensa de sus derechos, pero en acciones que tienen que ver con los 17 millones de colombianos que hoy no tienen trabajo y se encuentran en el rebusque, lo que llama oficialmente el trabajo informal, pero también vincular a los 3.500.000 colombianos que no tienen empleo, y vincular a esos sectores estudiantiles, campesinos, agrarios, indígenas, que están hoy con muchas dificultades económicas, políticas y sociales. En términos generales, entonces tenemos que decir que la Central Unitaria de Trabajadores está desarrollando un trabajo por todo el país con sus integrantes para articular el trabajo del 25 de marzo. Bueno, Jorge, gracias por tu informe, pero no te nos vayas a ir porque más adelante tenemos unos temas muy importantes en los cuales queremos tu participación y tus conocimientos sobre los mismos. Bueno, Marquito, muchas gracias. Atención. Si usted estuvo vinculado antes del 26 de junio del 2003, sin importar la modalidad de su vinculación, y si fue o es docente provisional o docente del decreto 1278 de 2002 y sus tiempos de servicio con el Estado suman 20 años o más, tiene derecho a que se le reconozca su pensión de jubilación a los 20 años de servicio y 55 años de edad, a gozar de compatibilidad con salario y pensión y a que le incluyan en su pensión todos los factores salariales con el 75% del último año. Consúltenos sin ningún costo. Abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada, calle 19, número 310, oficina 401, teléfono 342-3150, 342-3150, Bogotá. Atención. Abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada continúa reclamando retroactividad en cesantías a docentes vinculados en propiedad entre 1990 a 1996 y que tengan tiempos en cualquier modalidad antes del 31 de diciembre de 1989. Revisión pensión invalidez por enfermedad profesional o accidentes de trabajo para docentes provisionales y del decreto 1278 del 2002 que les aplicaron ley 100 de 1993. Pensión de sobrevivientes si les fue negada o concedida solo por 5 años. Pensión gracia si les fue negada por cualquier causa. Compatibilidad entre pensión de jubilación del sector público y pensión de vejez del sector privado. Revisión pensión jubilación o invalidez. Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310. Oficina 401. Teléfono 342-3150. 342-3150, Bogotá. Acontecer social. A continuación interviene nuestro compañero Jorge Luis Villada López, líder de la Unidad de Apoyo Sindical de la Organización Manzano y Manzano, quien continuará con la 12ª entrega de la historia de las prestaciones sociales en Colombia. Tienes los micrófonos a tu disposición, Jorge. Muy buenos días para todos los oyentes de este importante programa, a mis compañeros de mesa. Vamos a hacer una continuación del sistema de prestaciones sociales en Colombia. Ya habíamos visto que en 1968 se produjo la gran reforma administrativa del Estado,
durante el gobierno de Gerald Restrepo. En esta reforma no solamente se organizó la estructura del Estado, se modernizó la estructura del Estado, sino que también se fijaron cuáles eran las facultades del Congreso de la República y se determinó el régimen salarial, prestacional y lo relativo a las plantas de cargos, las nomenclaturas de cargos de los servidores públicos. Y se hizo la clasificación entre empleados públicos, quedando la gran mayoría de los servidores del Estado como empleados públicos en dos formas, los de libre nombramiento y remoción y los empleados de carrera. Y se hizo la clasificación también de los trabajadores oficiales, que desde 1946 eran la mayoría de los trabajadores vinculados al Estado, pues a partir del 68 se volteó la torta y pasaron a ser la minoría, solamente aquellas personas vinculadas para cumplir funciones de mantenimiento, sostenimiento de las obras públicas, o sea, los obreros de mantenimiento del Estado, quienes conservaron el derecho a la negociación colectiva, a firmar convenciones colectivas de trabajo, porque los contratos establecidos desde el 21-27 de 1945 establecía las reglas, la relación de trabajo que regía a estos trabajadores que en aquel entonces eran básicamente trabajadores de mantenimiento y de construcción de obras públicas. Pues bien, los trabajadores oficiales fueron los únicos que conservaron entonces el derecho a la contratación colectiva, mientras los empleados públicos se les negó ese derecho a la contratación colectiva. Solamente se estableció en el Código Sustantivo de Trabajo una norma que le permitía a los empleados públicos presentar memoriales respetuosos de solicitudes ante las autoridades que no eran obligatorios ser negociados, sino que se tenían en cuenta por la administración para hacer algunos ajustes en lo que tenía que ver con las peticiones de los empleados públicos. Pues bien, en el avance que se dio en 1968, en el ajuste, digamos, que se dio en el 68 en el régimen de prestaciones sociales, ocurrieron dos cosas que a mi manera de ver fue un retroceso. Por ejemplo, en pensión de jubilación, pensión vitalicia de jubilación, se estableció que los hombres se pensionarían a la edad de 55 años, norma que modificó lo que estableció la ley sexta del 45, que era edad para jubilación de 50 años para hombres y mujeres. Bien, los hombres se les determinó que se pensionarían a partir de los 55 años y las mujeres se les conservó el derecho a pensionarse a los 50 años de edad. Este derecho subsistió hasta 1985, cuando Belisario Betancur expidió la Ley 33 de 1985, que estableció que hombres y mujeres se pensionarían al cumplir la edad de 55 años, o sea que de una sola aumentó en 5 años la edad para pensionarse a las mujeres a los 55 años, pero conservó el derecho a pensionarse con el 75% del salario del último año de servicios. Allí metieron una suerte de miquito. Es decir, que las prestaciones sociales, la pensión de jubilación que tenía como factores salariales, las primas y prestaciones económicas que se habían establecido por el decreto 1045 del 78, solamente se tendrían en cuenta como factor salarial aquellas que
hubiesen hecho aportes a la seguridad social en el último año o en los últimos años de servicio. Esto modificó obviamente las normas anteriores porque estos factores salariales no tenían aportes a la seguridad social. Bien, entonces vamos a concentrar nuestra atención en los últimos desarrollos que hubo en el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos. En 1978, en cabeza de Pastrana, y ya existían ya se habían fortalecido las organizaciones sindicales del Estado, que veníamos en una lucha decidida contra los retrocesos en materia de clasificación de los servidores públicos, en materia de prestaciones sociales. Se logró avanzar en presiones hacia el gobierno, no en la negociación colectiva, sino en lo que se dice el proceso de concertación, y se hicieron algunos ajustes en materia salarial, de clasificación y de prestaciones sociales. Empecemos por el decreto 1042 del 78, que está determinado por su función y responsabilidades, así como por los requisitos de conocimiento y experiencia requeridos para su ejercicio, según la denominación y el grado establecido en la nomenclatura de las escalas del respectivo nivel. Esto para definir la asignación básica de los servidores públicos, que adoptó un sistema de clasificación de cargos. Luego se define el sueldo tal como lo precisó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Es una noción restringida que coincide con la asignación básica fijada por la ley para los diversos cargos de la administración pública, mientras que el salario es, y así lo establece incluso el Código Sustantivo del Trabajo para el sector privado y los trabajadores oficiales, mientras que el salario es una noción amplia que comprende todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios. Y esto determina que el decreto 1042 determine cuáles son los factores de salario. El artículo 42 dispone, además de la asignación básica fijada por la ley para los diferentes cargos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución de sus servicios. Así, se determinaron los factores salariales, que fueron los incrementos por antigüedad, que después se suprimieron, los gastos de representación, la prima técnica, el auxilio transporte, el auxilio alimentación, la prima de servicio, la bonificación por servicios prestados, los viáticos percibidos por los funcionarios en comisión, y también se determinó, y con esto cierro esta parte, el régimen de prestaciones sociales. El artículo 5 del decreto 1045 preceptúa cuáles son las prestaciones sociales a pagar, las asistenciales y las económicas. Entre las asistenciales está la asistencia médica, obstétrica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria. El servicio odontológico, vacaciones 15 días hábiles, no se cuenta el sábado en jornadas de lunes a viernes. Prima de vacaciones 15 días de salarios, se pagaría a aquellos que salieran a disfrutar de las vacaciones. Prima de Navidad 30 días de salario, auxilio por enfermedad, indemnización por accidente de trabajo o enfermedad profesional, esto también fue un avance, auxilio por maternidad, auxilio de cesantía que la paga el Fondo Nacional de Ahorro, que se creó en el año 68, que congeló las cesantías y a cambio se otorgaban créditos para compra de vivienda. Pensión vitalicia de jubilación, 75% del salario, más los factores del último año de servicios. Pensión de invalidez según porcentaje de pérdida de la capacidad laboral. Pensión de retiro por vejez o de retiro forzoso a los 65 años de edad. Hoy en día a los profesores universitarios se les incrementó eso a 10 años más de servicios. El auxilio funerario
salario y el seguro por muerte. Como se dijo en lo pertinente ante las pensiones de jubilación, pensión vitalicia de jubilación, se modificó lo relativo al factor de edad de las mujeres que debían cumplir como requisito 55 años de edad. Bueno, Jorge, muchas gracias por ayudarnos a entender esa historia de las prestaciones sociales en Colombia y por supuesto que para el próximo sábado continuarás con la 13ª entrega. Ya el próximo sábado entraremos en concreto lo que fue la incidencia de la Constitución de 1991 en lo que tiene que ver con las funciones del Congreso y del Presidente de la República en materia prestacional y salarial. Acontecer político. Bueno, para el día de hoy tenemos 2 temas a tratar. Uno, el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Y 2, el caso Aida Merlano. Seguramente no vamos a alcanzar a abordar esos 2 temas, pero comencemos con el primero. Jorge Cortés, ¿cuál es tu perspectiva o cuál es tu visión sobre ese informe que dio el Alto Comisionado de las Naciones Unidas? Bueno, yo quiero dar una primicia, o no primicia, es una noticia muy importante, que es que en Colombia se va a desarrollar la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo el próximo 18 de marzo en Barranquilla. Por tal razón, la Central Unitaria de Trabajadores, la CTC, la CGT, las organizaciones de pensionados, en fin, esas organizaciones que agrupan a los trabajadores están invitando a una gran movilización en Barranquilla. Vamos a desarrollar movilización y un acto, digamos, un acto que tiene que ver con explicar de qué se trata y cómo ha influido estas organizaciones multilaterales en contra de los trabajadores y del país. Entonces estamos invitando fundamentalmente a los compañeros de la costa para que participen el 18 y 19 de marzo en esta actividad como rechazo a esa reunión del Banco Interamericano de Desarrollo aquí en Colombia. Bueno, pasando al tema que vamos a tocar en primera instancia, lo que es la acción de la ONU en relación con el gobierno nacional, pues aquí tenemos que mirar algunas cosas que son muy importantes, digamos, en las manifestaciones de la ONU. Primero que se manifiesta la señora Bachelet. Ella hace unas afirmaciones alrededor de lo que viene ocurriendo sobre homicidios, abusos cometidos por miembros de la fuerza pública en contra de los manifestantes, pero también el señor delegado internacional plantea, este señor es el doctor, ¿cómo es que se llama él? Él tiene un nombre, él es como francés tal vez, que ahorita lo olvido, pero él es quien pone de presente, don Michel Forst. Él pone de presente que aquí en Colombia han existido 133 masacres durante el año pasado, durante el 2019, 133 masacres, que dejó más de 36 masacres que dejaron 133 muertos. Ese es un hecho gravísimo en un país democrático y que no hay ningún pronunciamiento acerca del Estado. Eso indispone mucho a los responsables de eso que es el gobierno, y lo mismo señala los asesinatos contra los defensores de derechos humanos. Y todo esto, junto con las amenazas, se encuentra en total impunidad. Es más, el gobierno colombiano se atrevió a decir a través de una de sus oficinas que aquí los asesinatos de los defensores de derechos humanos solamente había ocurrido uno, y desconoce todo este tipo de cosas. Creo que la Organización de Naciones Unidas en ese aspecto cumple un papel muy importante. Lo curioso es que mientras aceptan
que la ONU se entrometa en los asuntos de Venezuela, en donde solamente registran 4 muertes digamos que de defensores de derechos humanos en el año 2019. En Colombia la cifra es mucho más alta y se pone en un deshonroso primer lugar de asesinatos de líderes sociales. Jorge, el coronavirus COVID-19 en Colombia, creo que le cae como anillo al dedo no solamente a este gobierno de Iván Duque, sino al mismo expresidente de la República, hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Porque con esto se va a crear una cortina de humo inmensa que va a tapar no solamente los escándalos de compra de votos que se han venido denunciando y que últimamente están a la orden del día con aquello del ñeñe, y además con las denuncias que hizo Aida Merlano, que esta fiscalía no quiere investigar, aunque a regañadientes dijo que sí, pero investigación para no investigar, es la pregunta, y que tapa no solamente los homicidios o asesinatos que se vienen dando de líderes sociales, sindicales, de excombatientes, etcétera, sino que también tapa ahora ese informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, que en su numeral tercero, en números romanos, dice situación de las personas defensoras de los derechos humanos, para concluir que en el 2019 se documentó, dice el Alto Comisionado de Naciones Unidas, 108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. No está tratando aquí los líderes sociales y todo lo demás. Y dentro del numeral noveno, también en números romanos de las recomendaciones, se hacen las siguientes, que creo que son las molestias que tiene el gobierno. A. Exhorta al Estado a seguir avanzando en la implementación de todos los puntos del acuerdo de paz de forma sostenida e integral, especialmente con respecto a las disposiciones relativas al enfoque étnico y de género y a la participación de las víctimas, con el fin de garantizar su derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. B. Alienta al Estado a acelerar la implementación de la reforma rural integral contenida en el acuerdo de paz, en coordinación con otros procesos e instrumentos de planificación como el Plan de Reparación Colectiva y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Y F. Insta al Estado a restringir en la mayor medida posible y de acuerdo con las normas y estándares internacionales el uso del ejército en situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, incluida la protesta social. Asimismo, y de acuerdo con la necesidad de fortalecer la capacidad institucional de la policía, recomienda transferir la supervisión de la policía al Ministerio del Interior, cosa que no les ha gustado para nada. Y por último, para que continúe Jorge Villada, urge al Estado a iniciar investigaciones exhaustivas, efectivas e independientes en relación con casos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte del SMAT durante las recientes protestas sociales. Asimismo, el Alto Comisionado insta a que se inicie una profunda transformación del SMAT, incluyendo una revisión de sus protocolos sobre el uso de la fuerza y de las armas y municiones menos letales para que cumplan con las normas y estándares internacionales. Esto no le ha gustado al gobierno y resulta que estamos en el ojo del huracán a nivel internacional, donde se están violando los derechos humanos, donde se está matando a los defensores de los derechos humanos. Jorge Luis. Lo que pasa es que en Colombia se ha impuesto el cinismo como un signo que caracteriza a quienes gobiernan. El cinismo ha sido lo característico a través de los años.
Y cuando los organismos internacionales o nacionales implican al Estado en los procesos de violación de derechos humanos, entonces se plantean que son esos organismos los que están desfasados o que están mintiendo, como ahora se está diciendo que lo que ha hecho las Naciones Unidas en su informe es una chambonada. Así fue calificado el informe tan serio que planteó las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas no están desde ayer en Colombia. Desde 1996 se creó el Alto Comisionado de Derechos Humanos en Colombia. Jorge, perdón, te propongo, Jorge, los dos Jorges, que el próximo programa continuemos con este tema tan importante. Se nos acabó el tiempo. Mañana, 8 de marzo, Huelga Mundial de Mujeres, movilización del Centro de Memoria Histórica al Parque Olaya Herrera, hora 8:30 de la mañana. Y en la Plaza de Bolívar, concierto y escuchatón a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Allá nos vemos. Que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Acompáñenos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá. Entre Líneas, un programa de abogados, Organización Manzano y Manzano.